Así que le doy las bienvenidas a todos los que están aquí, en vivo y en directo, y como siempre, a todos los que nos van a oír después en la grabación. Hoy vamos a continuar la lectura de un curso de milagros y estamos en el proceso de la lectura del capítulo 10, que se llama Los ídolos de la enfermedad. Y vamos a continuar con la parte número 4 de este capítulo, que se llama El fin de la enfermedad. Y vamos a ver qué nos propone esta lectura. Y dice así, dice, toda magia es un intento de reconciliar lo irreconciliable. La religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. La enfermedad y la perfección son irreconciliables. Si Dios te creó perfecto, eres perfecto. Si crees que puedes estar enfermo, has antepuesto otros dioses a Él. Dios no está en guerra con el Dios de la enfermedad, que tú inventaste, pero tú sí. Este Dios es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios y tienes miedo de Él porque no se le puede reconciliar con la voluntad de Dios. Si lo atacas, harás que sea real para ti. Pero si te niegas a adorarlo, sea cual sea la forma en que se presente ante ti o el lugar donde creas verlo, desaparecerá en la nada de donde provino. La realidad solo puede alborear en una mente despejada. La realidad está siempre ahí, ante ti, lista para ser aceptada, pero para aceptarla tienes primero que estar dispuesto a tenerla. Conocer la realidad requiere que uno esté dispuesto a juzgar la irrealidad tal como es. Pasar por alto lo que no es nada es simplemente juzgarlo acertadamente y mediante tu capacidad para evaluarlo correctamente, permitir que desaparezca. El conocimiento no puede alborear en una mente llena de ilusiones porque la verdad y las ilusiones son irreconciliables. La verdad es íntegra y no puede ser conocida solo por una parte de la mente. No se puede percibir a la filiación como parcialmente enferma porque percibirla de esa manera es no percibirla en absoluto. Si la filiación es una desde cualquier punto de vista. La unidad no puede ser dividida. Si percibes otros dioses, significa que tu mente está dividida y no podrás limitar dicha división porque ello es señal de que has separado parte de tu mente de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que tu mente no tiene ningún control. No tener control significa que se ha perdido la razón y en ese caso la mente se vuelve irracional. Al definir erróneamente a la mente, la percibes como que funciona erróneamente. Las leyes de Dios mantendrán a tu mente en paz porque la paz es su voluntad y sus leyes se promulgan para apoyarla. Sus leyes son las leyes de la libertad, mas las tuyas son las leyes del cautiverio.
puesto que la libertad y el cautiverio son irreconciliables. Sus respectivas leyes no se pueden entender simultáneamente. Las leyes de Dios operan exclusivamente para tu bien y no hay más leyes que las suyas. Lo demás no está regido por ninguna ley y es por lo tanto caótico. Dios mismo, no obstante, ha protegido todo lo que Él creó mediante sus leyes. No existe nada que no esté regido por ellas. Las leyes del caos es una expresión que no tiene sentido. La creación acata sus leyes perfectamente y lo caótico carece de significado porque Dios no forma parte de ello. Le has dado tu paz a los dioses que inventaste, pero ellos no pueden aceptarla, pues no están ahí y tú no puedes dársela. No eres libre de renunciar a la libertad, sino solo de negarla. No puedes hacer lo que Dios no dispuso, porque lo que Él no dispuso no puede tener lugar. Tus dioses no son los causantes del caos. Tú les adjudicas el caos y luego lo aceptas de ellos. Nada de esto ha tenido lugar jamás. Nada excepto las leyes de Dios ha existido jamás y nada excepto su voluntad existirá jamás. Fuiste creado mediante sus leyes y por su voluntad, y el modo en que fuiste creado te estableció como creador. Lo que has inventado es tan indigno de ti que lo repudias solo con que estuvieses dispuesto a verlo tal como es. En ese caso, no verías nada en absoluto y tu visión automáticamente se dirigiría más allá de ello hacia lo que se encuentra en ti y a tu alrededor. La realidad no puede salvar las obstrucciones que pones ante ella, mas te envolverá completamente cuando las abandones. Una vez que se ha experimentado la protección de Dios, inventar ídolos se vuelve inconcebible. En la mente de Dios no hay imágenes extrañas, y lo que no está en su mente no puede estar en la tuya, porque tú tienes una sola mente y esa mente le pertenece a Él. Es tuya precisamente porque le pertenece a Él, ya que para Él ser propietario de algo es compartirlo. Y si esto es así para Él, también lo es para ti. Sus definiciones son sus leyes, pues mediante ellas se estableció el universo tal como éste es. Los falsos dioses que tratas de interponer entre tu realidad y tú no afectan a la verdad en absoluto. Tuya es la paz porque Dios te creó y Él no creó nada más. Un milagro es el acto de un hijo de Dios que ha abandonado a todos los dioses falsos y exhorta a sus hermanos a que hagan lo mismo. Es un acto de fe porque es el reconocimiento de que su hermano puede hacerlo también. Es un llamamiento al Espíritu Santo en su mente, que se refuerza mediante la unión. Puesto que el obrador de milagros ha oído la voz de Dios, la refuerza en sus hermanos enfermos al debilitar su creencia en la enfermedad que él no comparte. El poder de una mente puede irradiar
hasta otras, porque todas las lámparas de Dios fueron encendidas por la misma chispa, la cual está en todas partes y es eterna. En muchos, lo único que queda es la chispa, pues los grandes rayos están velados. Aún así, Dios ha mantenido viva la chispa de manera que los rayos nunca puedan olvidarse completamente. Solo con que veas la pequeña chispa podrás conocer la luz mayor, pues los rayos están ahí, aunque sin ser vistos. Al percibir la chispa, sanas, mas al conocer la luz, creas. En el proceso de retornar, no obstante, la pequeña chispa debe reconocerse primero, pues la separación fue el descenso desde la grandeza a la pequeñez. La chispa, no obstante, sigue siendo tan pura como la luz mayor, porque es lo que queda de la llamada de la creación. Deposita tu fe en ella y Dios mismo te contestará. Y así termina esta parte número 4 que se llama el fin de la enfermedad. Y aquí me gustaría rescatar dos cositas, que es recalcar un poco lo que vimos en la lectura anterior, que cuando yo veo y doy propiedad a una enfermedad, o sea, creo que es posible, es cuando la enfermedad se vuelve un dios. Cuando nos habla de los dioses, es cuando creemos en dioses, que en este caso le llama el dios de la enfermedad, como algo que es posible que domine, que nos domine. Es como una especie de ataque, ¿no? Hay una enfermedad que me está causando ciertos síntomas, ¿verdad? Y cuando yo me creo esto, es cuando le doy el valor a ese Dios. Entonces lo que te dice aquí, básicamente, es que si Dios te creó perfecto, tú eres perfecto. Y eso que estás llamando enfermedad es un reflejo de que te has olvidado de tu perfección, que te has olvidado de Dios, de quién eres. Y le has dado tu poder a otro Dios que has creado tú, que es el Dios de la enfermedad. En realidad Él dice la enfermedad no existe. Basta con que dejes de darle tu poder para que deje de existir. Esto es muy complejo para la mente de creer, porque en nuestro sistema social tenemos al Dios de la enfermedad como un tremendo sistema, que es el sistema, entre comillas, de salud, ¿no? Que nos ha hecho creer y nos ha dado todas las pruebas de que la enfermedad existe. Y se ha creado todo un contexto, incluso económico, detrás de eso, que nos somete. Entonces, empezar a salir un poco de esos paradigmas es una gran labor que tenemos que ir haciendo, porque la única sanación real está dentro de nosotros. Al poder volver a reconocernos como dioses y que toda enfermedad es solo una ilusión de la mente, ¿ya? De la mente que se olvidó que aquí estamos en un mundo ilusorio, que a mí me costó mucho comprender que lo que vivimos aquí es una ilusión, que no quiere decir que no exista tangiblemente, pero que son solo posibilidades y que esas posibilidades las voy yo creando, armando en mi caminar por aquí. Pero lo que en verdad soy no tiene nada que ver con esto que está aquí.
esto es solamente una etapa, una forma que adoptó lo que somos dioses o espíritu, energía básicamente, si lo vemos desde la física, que adoptó esta forma para vivir ciertas experiencias. Y no es nada más que eso. Y finalmente, cuando vivimos experiencias que van en contra de la voluntad de Dios, es porque nuestra mente está distorsionada. Entonces, la enfermedad nuevamente es una señal de esa distorsión. Así que el fin de la enfermedad no es otra cosa que dejar de darle el poder a eso que llamamos enfermedad. Y no se trata de no hacer nada, pero eh, se trata de reconocer y aceptar que estoy en un estado de conciencia que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí puedo transitar y tomar decisiones respecto a una enfermedad, que no quiere decir que no vaya al médico, que no haga tratamientos, pero en paralelo. Y lo más importante es ir a trabajar también, sobre todo sanar nuestra mente, que eso es lo fundamental. Sin eso, cualquier eh, acción o cualquier tratamiento a lo que nos sometamos va a ser solamente un paliativo para los efectos, pero no va a atacar nunca la causa. Por eso tenemos, y yo creo que todos tenemos experiencias de enfermedades o incluso no llamadas enfermedades, a veces síntomas, dolores, que se nos van repitiendo en el tiempo. Cada cierto tiempo vuelve y vuelve y vuelve. Y sobre todo, por ejemplo, una de las enfermedades que se ha pandemizado más es el cáncer, que, que por un momento parece que con los tratamientos se va, pero después vuelve y vuelve y vuelve en otro formato y en otro lugar. No, este es otro cáncer y no, siempre es lo mismo. Ya es parte de la discordancia interior que hay entre la voluntad de Dios y lo que nosotros creemos. Entonces, saber que su voluntad es que seamos felices es porque estamos viviendo una vida que no nos permite ser felices. Y no es la enfermedad ya es como el último grito, ¿no? Oye, no estamos aquí para sufrir, ¿verdad? Entonces es un poco ir más allá de la sintomatología, es una advertencia, ir más allá y por eso hoy todas las terapias que en realidad son las verdaderas sanaciones, no son las complementarias. Yo siento que hoy la medicina como la conocemos, institucionalizada, es lo que podría complementar, por ejemplo, para aminorar un síntoma, que sí, cuando yo estoy con un dolor intenso, realmente no va a permitir que mi mente vuelva a la paz. Y sí nos puede ayudar con algún medicamento o algo adicional, pero no es la medicina principal, siento yo. Eh, Así que es comenzar en nosotros a explorarnos qué aspectos de nuestras vidas están generando sintomatología física. El cuerpo es un aliado del alma, pero así como es un aliado del alma, padece lo que padece el alma también, el alma humana. Entonces ahí están todas las heridas, ¿no? Todas las memorias dolorosas que guarda el alma y que finalmente se expresan como, en algunos casos, como una enfermedad. Entonces vamos a seguir con esta lectura de hoy, que vamos a ir a la parte 5. Me parece que esta es la última de este capítulo, así que vamos a leer la parte 5 que se titula La negación de Dios. Y vamos a ver qué tiene que ver con las enfermedades. Voy a tomar un poquito de agua. Entonces esto dice así. Los ritos del dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos.
En ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a Él. La depresión significa que has abjurado de Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que ésta es. No se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad, y en este sentido el costo del pecado es la muerte. Esto es así en un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto, de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Nadie puede realmente hacer esto, aunque es indudable que tú puedes pensar que puedes y creer que lo has hecho. Mas no te olvides que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección, y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues ese es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, pero por lo que los juzgas es por los mensajes que tú les envías a ellos. No les atribuyas a ellos tu propia negación de tu alegría, y no podrás ver en ellos la chispa que te haría dichoso. Negar la chispa conduce a la depresión, pues siempre que ves a tus hermanos desprovistos de ellas, estás negando a Dios. Mantenerse fiel a la negación a Dios, a la negación de Dios, es la doctrina del ego. El Dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. Más considera lo que esto significa para ti. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos. La blasfemia, por lo tanto, es destructiva para el yo, pero no puede destruir a Dios. Blasfemar significa que estás dispuesto a conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. Dispuesto a no conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. Esta es la ofrenda que tu Dios exige, pues al ser este producto de tu demencia, no es más que una idea de mente. Esta se manifiesta de muchas maneras, pero si bien puede parecer ser muchas cosas diferentes, no es sino una misma idea, la negación de Dios. Parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la misma mente del Hijo en contra de la voluntad del Padre. El ataque a Dios le hizo pensar a su Hijo que era huérfano y como resultado de su depresión, inventó al Dios de la depresión. Esa fue su alternativa a la dicha, porque no estaba dispuesto a aceptar que si bien era un creador, él mismo había sido creado. El Hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin el Padre, quien constituye su única ayuda. Dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada, pero tú no existes por tu cuenta. Pues si existieses por tu cuenta, lo que has hecho sería verdad y nunca te podrías escapar.
Precisamente porque no te creaste a ti mismo, es por lo que no tienes que preocuparte por nada. Tus dioses no son nada, porque tu Padre no los creó. No puedes crear creadores que no sean como tu creador. De la misma forma en que Él no habría podido crear un hijo que no fuese como Él. Si la creación es compartir, no puede crear lo que no es igual a ella misma. Solo puede compartir lo que ella es. La depresión es aislamiento y por lo tanto no pudo haber sido creada. Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará, pues sabe que tú no puedes pecar contra Él. Lo negaste porque lo amabas, pues sabías que de reconocer tu amor por Él no habrías podido negarle. Negarle significa, por lo tanto, que lo amas y que sabes que Él te ama a ti. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Tu Padre no te ha negado. Él no toma represalias, pero sí te pide que retornes. Cuando piensas que Él no ha respondido a tu llamada, es porque tú no has respondido a la suya. Te llama desde cada parte de la filiación, debido al amor que le profesa a su Hijo. Si oyes su mensaje, Él te habrá respondido y te harás consciente de Él si escuchas debidamente. El amor de Dios está en todo lo que Él creó, pues su Hijo está en todas partes. Contempla a tus hermanos en paz y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor, pues curar significa que lo has reconocido. Cuando lo reconozcas, sabrás que Él nunca ha dejado de reconocerte y que su reconocimiento de ti radica tu ser. No estás enfermo ni tampoco puedes morir, pero tú puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Recuerda, no obstante, que hacer eso es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separado. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es suyo para siempre, y tú eres de Dios. ¿Cómo iba Él a permitirse a sí mismo sufrir? ¿Y cómo iba a ofrecerle a su Hijo algo que no fuese aceptable para Él? Si te aceptases tal como Dios te creó, sería imposible que pudieses sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Esto no se debe a, a que de negarte a ello se te fuese a castigar. Se debe simplemente a que reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo tal como eres. Pero tu Padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor
y completamente a salvo de todo sufrimiento. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente debido al poder que Él le dio. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre. No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo, ni de cuánto Dios, en su amor, desea que no sea así. No obstante, Dios no interferiría en tus decisiones porque no podría conocer a su Hijo si éste no fuese libre. Interferir en tus decisiones sería atacarse a sí mismo. Y Dios no está loco. Cuando tú lo niegas a Él, eres tú el que está loco. ¿Desearías que Él compartiese tu demencia? Dios nunca dejará de amar a su Hijo y su Hijo nunca dejará de amar a su Padre. Esa fue la condición bajo la que la creación de su Hijo tuvo lugar, lo cual quedó establecida para siempre en su mente. Reconocer esto es cordura, negarlo demencia. Dios se dio a sí mismo, a ti en tu creación, y sus dones son eternos. ¿Te negarías acaso a entregarte a Él? Como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su Hijo. Su Hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para Él y lo que Él había creado en el nombre de su Padre. El cielo espera por su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. Tú no te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Dios te ha proporcionado los medios para deshacer lo que tú has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Y como parte de la filiación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. No percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. Suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque Él te la dio. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que le haces a tus creaciones son como las suyas porque las haces en su nombre. Pero es por eso tus creaciones son tan reales como las suyas. Con todo, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida si es que ha de conocer al verdadero Hijo. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones? Porque crees que las imaginas enfermizas
que percibes, que percibes son los hijos de Dios. Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo, porque su paternidad te lo dio todo. Por eso es por lo que negarlo a Él es negarte a ti mismo. La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Mientras ambas cosas permanezcan deseables, el concepto de elección, que no procede de Dios, se seguirá contigo. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es. De modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la identidad, debes contemplar solo lo eterno. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen entre sí. Solo con que aceptes lo intemporal como lo único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y a hacerla tuya. ¡Wow! ¡Qué potente! Me, me, me removió esta parte de la negación de Dios, que siempre nos han hablado de que es negarnos a nosotros mismos. Y lo mismo también lo leímos la semana pasada, que al negar nuestras creaciones, sean cuales sean, sean creaciones bajo la voluntad de Dios o bajo fuera la voluntad de Dios, cuando negamos nuestras creaciones nos estamos negando a nosotros mismos. Y nuestras creaciones son todas nuestras realidades, nuestras circunstancias, nuestras vivencias, nuestras relaciones. Todo eso lo creamos nosotros, dado a raíz de nuestra frecuencia, de nuestro nivel de conciencia o nuestro estado de la conciencia más bien. Esta lectura fue muy clara e implacable. Nos habla del tiempo al final, porque cuando percibimos el tiempo es porque estamos percibiendo lo que es impermanente, lo que tiene un fin. Y nosotros somos eternos, como espíritus que somos, y vuelvo a insistir, no somos un cuerpo, no somos el ego. Por eso cuando habla mucho aquí de reconocernos, de saber que somos impecables, y ahí yo entendí lo que significaba la palabra impecable, que no es algo, que es lo perfecto, ¿ya? Libre de pecados, porque eso es lo que somos. Eh, Cuando hablamos del ego, el ego sí va a percibir el pecado y lo limitado, pero nosotros no somos eso, no somos esos pensamientos. Esos son los pensamientos de la mente dividida, así lo define aquí el libro. Cuando percibimos algo que no proviene de Dios, que Él creó lo eterno, lo ilimitado, nos creó felices, ¿cierto? Nos creó, eh, habla de tres cosas y las voy a remencionar porque es súper importante. Entonces dice, si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, habla de que es blasfemo percibirlos culpables. Entonces, lo primero, la culpa no existe. Nadie es culpable aquí. Ningún espíritu, ningún ser espiritual encarnado aquí es culpable de nada.
¿Ya? Punto número 1, somos todos perfectos, impecables. Punto número 2 dice, si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, y con dolor yo me imagino aquí un poco que se refiere a todo tipo de dolor, emocional, espiritual, físico. La mente duele a veces, ¿no? De tanto pensamiento loco y nos atacan las emociones. Es de cualquier tipo de dolor o sufrimiento, porque después nos dice que es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte, ¿ya? Cuando tenemos pensamientos de que algo es terrible, que no debería estar sucediendo, estamos blasfemando. El sufrimiento no es una posibilidad, pero nosotros la inventamos y la hacemos real al creernos las cosas que pensamos, las terribles cosas que pensamos a través de la mente dividida, del ego. Y después, la tercera cosa que nos menciona aquí dice, si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Y yo debo decir que pasé años blasfemando, ¿ya? Porque yo estuve sumida en una depresión varios años. No quiero decir muchos, pero sí varios, suficientes, para que me doliera lo suficiente y querer salir de ahí. Entonces, cuando empieza esta parte, nos habla de la depresión, porque es cierto que cuando nos dan un diagnóstico de enfermedad, es imposible estar dichosos del diagnóstico, porque creemos que es un sinónimo de proximidad a la muerte, cuando la muerte no existe. Entonces empezamos en un círculo que nos ponemos tristes. La tristeza lo único que hace es bajarnos la frecuencia y hacer que cualquier discordancia o sintomatología que nuestro cuerpo nos esté mostrando se acentúe y se haga más profunda. Eh, ¿Por qué no nos permitimos estar en paz con cualquier cosa? Yo creo que lo... Y aquí les voy a dar un ejemplo que se lo escuché a una doctora que a mí me gusta mucho, eh, que ella habla de la nueva medicina y ella explicaba por qué, eh, viene mucho al caso, ¿no? Porque el cáncer es una de las enfermedades más, que, a las que más le tenemos miedo, es tremendo, ¿no? Es una cosa, pero nos dicen esa palabra y es como se acabó el mundo, ¿no? Se acabó la vida. Pero lo que te está diciendo el cáncer es, oye, no estamos disfrutando de la vida. Y ya no sé cómo más decírtelo. Así que me presento aquí en forma de esta patología para ver si por fin tomas conciencia, ¿no? Tomamos conciencia. Eso es una parte de que tu alma está sufriendo mucho. Entonces ella decía que generalmente cuando se hablaba de metástasis, ella dice primero, las metástasis no existen. Es imposible que una célula que pertenece a un órgano viaje y se vaya a otro órgano y genere eh, cáncer ahí. Dice, eso es imposible. Decía, el cuerpo es tan perfecto que tiene unas células tan especializadas que es imposible que algo viaje de un lado a otro. ¿Ya? Es imposible, dice ella. Entonces decía que la metástasis, y ella dice, miren estudios, investiguen. Cuando hay un cáncer X en cualquier parte del cuerpo, generalmente la primera metástasis que se empieza a desarrollar es la metástasis de cáncer de pulmón, ¿ya? Y dice, pero la metástasis no existe, no existe. ¿Qué pasa ahí? Dice ella. Lo que pasa es que el pulmón, el sistema respiratorio, es sinónimo de vida, es la respiración. Ella nos contaba. Yo estoy transmitiendo, yo no soy médica, así que no tengo idea, pero me hace tanto sentido lo que ella dice. Entonces me dice que cualquier patología pulmonar tiene que ver, ya sea cáncer o neumonitis, y ahí lo vamos
hacer la extensión a lo que vivimos estos últimos 2 años, de por qué ocurrió lo que ocurrió, dice que toda enfermedad o patología pulmonar es causada por el miedo a la muerte. Entonces, obvio que cuando te dicen tienes cáncer de útero, por ejemplo, vamos a hablar de las mujeres o los hombres, de próstata, suceda en el tiempo, como generamos esa tristeza y esa depresión y el miedo a la muerte, con ese diagnóstico, por eso es tan importante buscar un médico que te dé luz en el camino y no que te la pide con un diagnóstico, ¿ya? Dice, y tiene 3 meses de vida. O sea, es que eso se va a cumplir porque lo vamos a creer y lo vamos a crear. Porque el miedo a la muerte se va a desatar. Y es por eso que la primera causa, o la primera, entre comillas, metástasis que se produce es el cáncer de pulmón. Entonces te dicen, no, el cáncer se ramificó a los pulmones. Y no, es porque se generó otro programa, que ella le llama programas de emergencia, que es el miedo a la muerte, que es el que genera las enfermedades del pulmón. ¿Ya? Y por eso, con el famoso bichito que apareció, murió tanta gente de temas respiratorios y pulmonares. ¿Por qué se genera una pandemia? No del virus, del miedo a la muerte. Y yo cuando ella no estaba hablando de esto fue una conclusión que yo saqué después, de haber comprendido de dónde venían los temas pulmonares, que es la respiración, el dejar de respirar es el miedo a la muerte. Entonces, ¿para qué si tengo miedo voy a dejar de respirar para morirme? ¿No? Eso dice el cuerpo. Así actúa de inteligente todo esto, porque Dios te dice, Él nunca se va a interferir con tus decisiones. Y a eso voy. Tenemos que tener mucho ojo con las cosas que nos creemos y en la vibración que estamos. Por mucho que estemos en una situación de enfermedad, tenemos que verlo como una oportunidad para sanar y de alguna forma que nuestra mente no conoce, entrar en estado de gracia, no de lucha contra algo. Si yo lucho, lo estoy rechazando. Si yo rechazo mi enfermedad, la estoy negando. Si yo nego mi creación, que es mi enfermedad, porque la creé yo, me niego a mí mismo. Y es un círculo que no termina nunca. Y me pongo en la lucha contra no caigan en esos juegos de la lucha contra, sobre todo las mujeres, el cáncer de no sé qué, el cáncer de... Finalmente estamos en oposición y le estamos dando más atención nomás, desde la otra energía. Esas como campañas que están súper bien, quizás salieron de una intención, pero también salen del miedo que hay detrás de la enfermedad, ¿no? Y finalmente caemos en la trampa de creernos que luchar contra algo es sanarlo, no sé, sacarlo de nuestra experiencia, cuando es nuestra propia creación. Y si no amamos nuestras creaciones, ¿cómo amo yo una enfermedad? No lo sé. El otro día caí enferma por yo le digo, fue mi muerte y resurrección en unas horas. Fue muy chistoso. Pero me abrió a vivirlo, fue increíble. Yo creo que por eso duró tan poco rato, porque me entregué, me entregué a lo que estaba sintiendo, al dolor que me generó. eh, la Fran dice, yo estoy enferma ahora. Fran, abraza tu enfermedad, ámala, conócela, abrázala, dile que es bienvenida,
y que la vas a escuchar, que la vas a sentir hasta que no puedas sostenerlo más y se va a liberar. No quiere decir que no vayas al doctor, que no tomes cosas, sí, pero con conciencia, con mucha conciencia, con mucha conciencia. Y recordar quién eres, pedir la ayuda, la asistencia a los médicos del cielo para que puedas transitar este proceso. Y es brutal, porque la mente se empieza a pasar rollo. Yo me pasé cualquier rollo con lo con lo que empecé a sentir, porque fue muy loco. Voy a leer ahí a la... Así que eso, dice además, el pulmón es un órgano el cual afecta, claro, es que la tristeza es, detrás de cualquier sentimiento en realidad hay miedo y la tristeza es una de las cosas que esconde el miedo. Claro, la ausencia de voz, dice, aquí nos está contando la Fran, que está enferma, que es un resfrío, que estuvo sin voz, con tos, y me pasó eso, dice, que al principio tenía miedo para que luego sentí, también estando conmigo, claro, estando gestionado. Mira, muchas veces la pérdida de voz, Fran, y ahí tienes que tener ojo, tiene mucho que ver con cosas que no estamos siendo capaces de decirnos a nosotros mismos, primero. Entonces, cuando hay miedo de decir lo que tengo que decir o lo que tengo que decirme a mí mismo o a un otro, pero primero siempre me lo tengo que decir a mí, reconocerlo en mí. Eh, claro, está el desaliento, ¿no? Es el miedo a no ser comprendido, porque si no me comprenden me van a rechazar, si me rechazan me van a expulsar, si me expulsan voy a quedar solo, si me quedo solo literalmente me voy a morir. Esa es la dinámica que hace la mente. Uno no lo ve, pero esa es la dinámica. Siempre es la dinámica a ser excluido, a estar fuera de la tribu, porque en nuestro antepasado neandertal o, no sé, más primitivo, si quedábamos fuera del clan, probablemente nos iba a comer un monstruo allá afuera, pues, el diente de sable, no sé. Quedábamos desprotegidos y eso significaba la muerte, lo más probable. Entonces, esa es la dinámica que usa la mente. Entonces, saber que tenemos el derecho a expresarnos desde el amor siempre, desde nuestra verdad, pero para eso, aquí decía muy claramente, primero tienes que saber qué es lo que valoras. Es muy importante saber lo que valoras para empezar a tomar buenas decisiones. ¿Y qué son las buenas decisiones? Son las decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Así que eso, voy a leer aquí a la Fran. Dice, sí, me pasó que el 2019 y estaba pasando ahora y y me di cuenta de eso, de lo que no estoy diciendo. Viento recibo. ¡Ah, de veras, po! Lo que pasa es que la Fran, en su carta natal que le hice, su mapa de vida, ella es viento. En el Solkin y el viento es la comunicación. Y si eso no se comunica, lo va a sintomatizar todo el rato. Claro. Sí, hay que tener el ojo ahí. Y generalmente para esto, para todo, yo me di cuenta súper claro. Gabrito dice, claro, a veces la forma en que lo decimos nos hace sentir de alguna manera triste o culpable totalmente. Porque no es lo que digo, es desde dónde lo digo, ¿no? Con qué intención hay detrás de esas palabras. ¿Está en herir al otro, en hacerlo sentir culpable o está en expresar mi verdad
y, y reconociendo que el otro no tiene responsabilidad de nada sobre mí, ¿verdad? Clau, Sí, ¿puedo decir algo? totalmente. Eh, Cuento algo que me pasó hace unas semanas. Eh, Quedamos de encontrarnos con unos amigos y o sea, era ir caminando hasta el restaurante y en el camino recibo un mensaje de un amigo diciendo, mandar ubicación porque como que estaban esperando demasiado. Acá estamos por empezar. Y yo dije, bueno, empiecen. Pero sin embargo, para mí adentro yo como que me enojé. Entonces, llegué allá enojada, realmente. Y cuando me dijeron, no te esperamos, y como diciéndolo en tono burlón. Entonces las miré y le dije, claro, y sí, ya se ha perdido la solidaridad en este grupo. Y bueno, me senté enojada, seguí enojada. Mi marido diría, había puesto las brazos abajo de las piernas sentada y me decía, eso era remarcado que estabas enojada. Y le digo, es que sí, estaba enojada. Y para colmo o sea, otras mujeres que estaban me seguían peleando y peor. Entonces en un momento eh, me acordé de varias cosas y dije, sí, sí, ya está, basta. No quiero decir más, no quiero hablar más sobre esto. La cuestión es que, bueno, a la vuelta nos agarra lluvia y a los 2 días, al otro día yo tenía clase de nutrición ayurvédica, no, al lunes, o sea, al día después. Eh, Cuando vuelvo de nutrición yo me sentía re mal. Sentía dolor de garganta, abro la garganta y en una de mis amígdalas estaba blanca. Y yo entonces empecé a pensar, dije, bueno, me voy a la cama porque no doy más. O sea, ya tenía fiebre. Y dije, me dice mi marido, ¿querés que mañana te lleve al médico? No, no, porque me van a dar antibióticos y no quiero tomar antibióticos. Bueno, le dije, me voy a quedar en la cama. Y hice un día entero de cama y dije, yo me voy a curar sola. Eh, bueno, por supuesto tengo mis tinturas madre que he hecho de plantas y todo y fui tomando. Y cuando al siguiente día me desperté mucho mejor, me miro y ya no tenía casi nada. Y le digo, ¿viste que me iba a curar sola? Y me dice, no, si no dudo de eso, si con tu carácter. Y empecé a pensar, bueno, y cuando voy a la clase de nutrición, la chica contando dice, a veces no sabemos de por qué estamos enfermos. Y resulta que 2 días antes nos peleamos con alguien. Y yo se me vino esa situación, pero, y dije, bueno, ahí está mi dolor de garganta donde estaba. Pero lo superé en 2 días, bueno, con un ayuno intermitente de 23 horas 30 que no podía creer que había llegado a ese tema. Realmente fue tremendo cómo se me sanó la garganta. Y Wow. ahora, hace unos días, empecé con resfrío. Dije, bueno, algo no me está oliendo bien, tengo que buscar dónde anda el problema, porque es así. Visto desde la medicina germánica, por ejemplo, te das cuenta que muchas cosas se repiten por una cuestión de biología, de emociones, y es clarísimo. Es clarísimo, wow, qué impresionante. Es que es así, claro, tu enojo, tu no haber incluso a veces, o haber hablado desde un lugar de rabia y Sí, haberte guardado un par de cosas también, eso al tiro, paf, aquí, sí, memoria. sí. ¿Cachai? Entonces, por qué vos sucede eso? Y hoy en día, y ya vamos a ir terminando, porque me conté eso a las 12, eh, cada vez ese tipo de cosas de hice algo y me generó algo, la causa y efecto es así de rápido. Y así también es el deshacerlo, porque las energías están tan aceleradas
Y como ya no hay karma, ya no nos podemos llevar las cosas para otra vida, tenemos que resolverlas aquí. Entonces, todo lo que generemos aquí se va a ver el efecto inmediato, así. Tal como tú lo has dicho, en 2 días, paz, amigdalitis, sanemos esto, liberemos esto, porque es para eso, oye, no nos quedemos con eso guardado, con ese enojo, con esa rabia, porque uno, no nos los podemos llevar a otro lado y lo único que va a hacer es seguir bajando nuestro nivel energético. Y eso ya no está permitido. Así que gracias por esa experiencia, por compartirnosla, Vero. Qué lindo, me encanta. A mí me pasó, como les digo, más o menos lo mismo, pero ahí después le contaré así como más al detalle. Así que gracias a todos los que estuvieron aquí, al Benjita que está bajo un árbol, mírenlo, por Dios, qué lindo. ¿En qué lugar del mundo está este niño? Estoy ahora en Altagracia, cerca de Córdoba. ¿Cómo Mira, estás? Saludos, besos. En mi beso. mundo está. Yo soy cordobesa, Benja. Mira, Sí, mira, qué bien. Sí, Qué es muy bien. lindo Córdoba. fantástico. Gracias, gracias a todos por estar aquí, por unirse nuevamente a esta lectura. La próxima semana vamos a comenzar el capítulo 11, que les hago el spoiler, se titula Dios o el ego. ¡Wow! Aquí vienen cosas potentes. Así que los espero la próxima semana. Gracias a todos los que nos van a escuchar en esta grabación y besitos a todos. Que estén súper bien. Chao, chao. Nos vemos.